la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Esta serie de sermones en la epístola a los Filipenses se ha titulado Gozaos en el Señor. Y en particular se titula esta exposición, En esto me gozo. Vamos a leer los versículos del capítulo 1, del versículo 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, más para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra, y confiamos que nos ha de hablar con su Santo Espíritu. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. El apóstol está escribiendo y les recuerda a ellos que no lo ha pasado muy bien. No lo ha pasado muy bien. Pero no se queja. ¿Cómo hacer, hermanos, para que cuando no nos va tan bien, dejemos de quejarnos? Está tan arraigada a nuestra manera de ser y a nuestra manera de vivir quejarnos, que ya ni nos damos cuenta de que nos quejamos, no todos los días, sino a cada rato y de cualquier cosa. Pero vemos aquí a un hombre que no se queja. Por eso es que necesitamos ir a la palabra y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que necesitamos aprender para ser como este siervo tuyo, que en medio de tantas situaciones no se queja, sino que más bien ahora le ve a eso negativo el lado bueno? Yo quisiera leer rápidamente en 2 Corintios 11 algunas de las cosas que al apóstol Pablo le pasaron, para que vean que esto que yo digo, que no lo ha pasado bien, no es poca cosa. En 2 Corintios 11, del 23 a 28, dice así. La segunda epístola de Pablo a los Corintios es una defensa de su apostolado. Entonces él está confrontando con otros que están hablando mal de él y entonces eso es una defensa. Entonces él dice así: son ministros de Cristo esos, como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajos más abundante. No era holgazán, era trabajador. En azotes sin número. ¿Usted ha sido azotado alguna vez por causa de Cristo? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 menos 1 es 39. Así es como azotaban los judíos. No más 39 azotes, pero son 5 veces que le ha pasado esto. 3 veces he sido azotado con varas, lo cual es diferente. Porque un azote es con una especie de látigo, otra es con varas. Varas significa palos. Una vez apedreado. Y recuerdan ese episodio en los Hechos de los Apóstoles, dice que cuando lo apedrearon, lo dejaron tan mal que creyeron que se había muerto.
Y saben, y si siguen leyendo ahí, ¿qué dice que pasó cuando los hermanos lo trajeron? No estaba muerto. Se levantó y fue a seguir predicando. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y oigan este 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que cuando leemos esa frase, hermanos, las cosas que me han sucedido, entendamos que no eran cualquier cosa. Situaciones muy difíciles, una tras otra, y no parecía parar el asunto. Pero él confirma que en todo lo que nos pase a los cristianos hay un propósito benigno, y nosotros debemos no solo decirlo, sino creerlo. Ustedes, yo sé que conocen el versículo, Romanos 8:28, todos se lo conocen. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y la gente lo dice y lo dice. O a veces solo dice en la partecita, todo ayuda bien. No, ahí no dice así, ahí dice a los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? Si usted ama a Dios, puede decir como él, todo eso que me pasa tiene un propósito benigno. No lo entiendo. No lo entiendo bien, no entiendo por qué me pasa, yo quisiera otra cosa, pero sé que eso que me pasa tiene un propósito benigno. En el caso del apóstol Pablo, él nos va a decir cómo él vio que todo lo que a él le pasa tiene un resultado bueno. Y aquí dice, es que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio es el progreso del reino de Cristo. Es necesario hacernos preguntas, y yo como predicador se las hago a usted personalmente. ¿Le interesa a usted el progreso del Evangelio? ¿Con quién estoy hablando? ¿A alguien que le interesa el progreso del Evangelio, o estas palabras son algo desconocido para usted? Porque vean, el apóstol Pablo ve todo eso, y cuando ve que eso sirvió en algo para el progreso del Evangelio, comienza a superar y a tener gozo. ¿Cómo saberlo? Les pregunto, ¿qué saben ustedes de la labor misionera mundial? Porque estamos hablando del progreso del Evangelio, es el progreso del reino de Cristo. Les pregunto, ¿qué saben de la expansión, por ejemplo, de las iglesias en nuestro país, o en Centroamérica, o en otras partes del mundo? ¿Qué saben de labores de misioneros en otras partes? ¿Qué saben de distribución de Biblias? ¿Qué saben de traducción de Biblias a idiomas de tribus que no tienen todavía la Biblia? ¿Qué saben? ¿Y por qué les hago estas preguntas? Porque si a usted no le interesa eso, no le interesa el progreso del Evangelio. Debe interesarnos saber que hay misioneros que dejaron sus casas y se fueron a otras partes a predicar, a pasar penurias, a vivir de las ofrendas de otros. Que hay otros que están diligentemente aprendiendo un idioma para traducirle la Biblia a estos que no tienen Biblia todavía. Que hay hermanos perseguidos. Entonces, ¿qué conoce usted de eso? Hay ministerios de apoyo. Tenemos que entonces reconocer que no sabemos suficiente y que tenemos que involucrarnos. Por eso me encanta que en la providencia de Dios nosotros conocimos al hermano Rick Cross del ministerio Acorn Global, porque hermanos, son gente que le interesa ayudar donde quiera que ellos ven el progreso del Evangelio. Recolectar ofrendas porque hay un hermano por allá en la India que necesita una motocicleta por lo menos.
para ayudar allá a un orfanatorio cristiano que está enseñando a niñitos sacados de las calles. Hermanos, todo eso es progreso del Evangelio y nosotros necesitamos tener más interés en ello. Misioneros, predicadores, distribución de Biblias, de literatura, de tratados, debe interesarnos. Y aquí dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es, también en algunas versiones lo traducen palacio, es como la oficina de gobierno de cualquier ciudad. Por ejemplo, cuando Cristo fue juzgado, fue llevado al pretorio. ¿Y quién estaba ahí? El gobernador, Poncio Pilato. Bueno, en ese momento estaba el apóstol Pablo preso en alguna oficina de gobierno, y como él no desaprovechaba el tiempo, dentro de los mismos de ahí, de la oficina de gobierno, comenzaron a convertirse. Y no solo en el pretorio, sino en todos los demás, dice, sus prisiones se han hecho patentes. ¿Qué significa? Que se conocía, se corrió la voz de que hay un hombre preso. ¿Y por qué lo apresaron? Por un asunto de religión. Y los otros se preguntaban, ¿cómo? ¿Por religión? ¿Por religión lo pusieron en la cárcel? Sí, es que creen esto y el otro. Y ahí se fue diseminando. Solo estoy imaginándome cómo es. Pero dice, sus prisiones se han hecho patentes. Es decir, la gente sabía, ahí está un hombre de Dios encarcelado. Y miren, qué maravilloso es Dios, porque nos hace ver que Él de todas partes tiene escogidos, en todas las esferas de la sociedad, altas, bajas, medias, en el gobierno también. Miren que después en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 22, cuando Él ya está haciendo sus despedidas, dice, todos los santos os saludan, y oigan esta frase, y especialmente los de la casa de César. Hermanos, esto es maravilloso. La casa de César, el emperador malvado, Nerón era el que estaba en ese momento de César. Pero de ahí, allegados a él o familiares, no sabemos, o alguien convertidos, y les mandan saludos a los filipenses. Todos los santos os saludan, y especialmente esos, los de la casa de César. Entonces esto debe darnos esperanza. Nosotros sabemos ver, a veces nos desilusionamos mucho cuando vemos cómo funciona todo esto de los gobiernos, la corrupción, lo que está mal aquí y allá. No desmayemos. Dentro de esos, si ustedes y yo diéramos el testimonio correcto, esos se pueden convertir. Se pueden convertir diputados y ministros. Nada hay que lo impida. Es el evangelio que transforma las vidas. Y eso sería lindísimo. Todavía no lo podemos decir, pero el apóstol Pablo lo pudo decir, que hasta los de la casa de César se habían convertido algunos. Porque cuando nosotros hacemos bien lo que Dios nos mandó a hacer, hay una especie de contagio. Y vean que ha sido así. Otros se entusiasman de ver lo que otros están haciendo. Ustedes saben, hermanos, que nosotros, desde que estábamos en San José, desde que empezamos en el ministerio de San José, comenzamos la evangelización en las calles. ¿Y saben cómo empezó eso? Bueno, un día me dijo mi esposa, ahí viera que hay un señor que se para y habla tan bien, no pega gritos ni nada, habla bien, ahí yo lo he oído, habla la palabra. Y yo pensé, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué nosotros no? Y entonces de una vez comenzamos, fue inmediato y en la época apropiada, y empezamos. Y esa era la oración. Pero ¿por qué otros? Si nosotros supuestamente entendemos más claramente la palabra y todo, ¿por qué nosotros no y aquellos sí? Eso me dio entusiasmo. Yo no sé quién era el hermano ese otro, pero alguna vez ahí mi esposa decía que era por San Antonio de Coronado, por ahí que estaba. Pero entonces véanlo esto. Dice Pablo que por lo de él otros se contagiaron. Igual yo me contagié por otro que vi. Y no que no hubiéramos hecho evangelización antes, lo hacíamos con alguna frecuencia por allá en los lagos, pero no sistemáticamente. Y entonces vean una cosa que lindo, como esto es desierto. Hermanos de otras partes, ni siquiera de aquí, me han escrito otros, porque ustedes saben que publicamos los
predicacioncitas pequeñitas de los parques, que están haciéndolo en otras partes. Y cuando yo fui ahora a Nicaragua, eso se esperaba. A ustedes que les gusta dar, vamos al parque, porque se contagia el deseo entonces de compartir el evangelio. Muchos que nos vean, si nos ven vivir una vida cristiana con entusiasmo y compartir el evangelio y que nos ven perseverando, van a contagiarse. Pero vea cómo lo dice aquí. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es eso que ellos dicen, me cuesta y me pongo, pero si Pablo pudo, que está ahí en la cárcel, ¿cómo voy a hacer yo? Si yo no estoy en la cárcel, ¿qué me impide a mí? Ahora bien, después él pasa a la triste realidad de las motivaciones equivocadas. Y esa es una realidad. No todos los que ustedes ven predicando en la calle tendrán la motivación correcta. No todo ministerio que se llame cristiano tiene la orientación correcta. Aquí dice que algunos lo hacían por envidia y contienda. Qué feo esto, pero es la realidad. ¿Qué les quiero decir? Que si una iglesia comienza a hacer porque quieres competir con la otra, ya no es la razón correcta. No, debería ser que venga una iglesia haciendo el trabajo, haciendo una labor, que el otro se contagie porque quieren también honrar a Cristo y el progreso del evangelio, no para que digan, ¿cómo va a ser que esos lo hacen y nosotros no? Vamos nosotros a hacerlo mejor, más, o sea, buscando que no se diga que yo no. Eso sería, como le dice ahí, algunos lo hacen por envidia y contienda. No, pero otros de buena voluntad. Que Dios nos libre de las motivaciones equivocadas a todos, porque eso está ahí en el corazón. Dios tiene que enseñarnos cuán malvado es nuestro corazón. ¿Cómo es que yo puedo estar haciendo algo de las mejores cosas y contaminarlo y ensuciarlo con mi pecado de orgullo y buscando reconocimiento y buscando quién sabe qué otra cosa? No el progreso del evangelio de Cristo. Ahora, vean que cuando él dice aquí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Contención es pleito. Por eso nosotros también debemos ser sabios cuando salimos a evangelizar. Si ya hay un grupo por ahí, no vamos a ir vamos a una parte donde no esté nadie hablando. Por eso al Parque Central ya casi no podemos ir, porque cuando vamos los sábados, eso se volvió un desorden. Unos aquí gritando, los otros allá, otros con música rara. No es eso lo que queremos. Antes íbamos ahí porque lo hacíamos los miércoles y estaba tranquilo. Ahora entonces vamos a otros parques. ¿Qué es lo que quiero decir? Nunca hagamos esas cosas ni por contienda, ni por vanagloria, ni para que nos vean. Eso lo hacemos por el progreso del evangelio de Cristo. Pero sí tenemos que tener claro algo. Que Pablo se alegra, pero ¿por qué se alegra? Él dice, porque de todas maneras, dice en el versículo 18, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo. ¿En qué encuentra usted la alegría? ¿Qué le causa a usted alegría? Esto es lo que nos confronta con cuán mundana es la iglesia hoy. ¿Por qué no se goza en la expansión del evangelio? ¿Por qué se goza en otras cosas que no es la expansión del evangelio? Porque es mundana la iglesia. En las cosas materiales, en las cosas temporales hay gozo, pero en el avance del evangelio no parece haber gozo. Pero el apóstol dice, en esto me gozo y me gozaré. Esto es lo que me sostiene a mí, la alegría de ver que el evangelio sigue siendo anunciado. Pero veamos qué es eso, que Cristo sea anunciado, lo cual nos hace entender. ¿Y qué es esto de anunciar a Cristo? No, hermanos, no todo lo que nosotros vemos de predicación callejera, ni de ministerios llamados cristianos, ni de iglesias son anunciar a Cristo. Y tenemos que hacer esa diferencia.
Si no están anunciando verdaderamente a Cristo como es Él y como se nos revela en la palabra, no me alegro en eso. No, en eso no tenemos que gozarnos. Aquí estamos hablando de la triste realidad que hermanos nuestros o iglesias sanas están tal vez trabajando con una motivación equivocada. Es triste. O que incluso nosotros pudiéramos estar trabajando en algo con una motivación equivocada. Es triste, pero aún Él se gozaría porque Cristo es anunciado. Pero ahora, ¿sabe usted qué es eso? ¿Qué significa que Cristo es anunciado? No. Si hay perversiones del Evangelio, si hay la charlatanería que hoy vemos por predicación, muchos de los cuales no son predicadores, sino animadores y gente que está ahí para entretener, para contarles chistes, para simplemente hacerlos sentir bien. En eso yo no me alegro, ni nos tenemos que alegrar nosotros en eso. Más bien por eso deberíamos llorar, deberíamos derramar lágrimas diciendo cómo han hecho esto del Evangelio y lo han convertido en esto. En puro entretenimiento, en cosas vanas, en avaricia, en materialismo. No hablan de otra cosa que no sea cosas materiales. Tenemos entonces que aprender a diferenciar entre lo que es anunciar a Cristo, el anuncio del Evangelio y las perversiones. Porque, como les digo e insisto, si Cristo es anunciado, aunque la motivación no sea la de que yo desearía, me gozo. Pero si Cristo no es anunciado y lo que están haciendo es pervirtiendo el Evangelio, no me gozo. Les había dicho que es impresionante los datos que tenemos de cómo vive nuestra sociedad hoy. Un gran porcentaje de personas que dan testimonio de estar siendo muy frecuentemente dominados de la ansiedad, de las angustias, porque sí, hay penas en esta vida y son difíciles. Y Cristo las anunció: en el mundo tendréis aflicción. Y si Cristo lo dijo, Él es la verdad y Él dice la verdad, tendremos aflicción. Pero cómo se están manejando esas aflicciones es lo que quisiera que entendamos, que no nos dejó Dios a ciegas. Pensemos en el apóstol Pablo, ¿cuáles aflicciones? Todas esas de las que le leí, y cómo pasa por él. Ordenando, en la mente nosotros tenemos cosas todas como dando vueltas, tenemos que ordenarlas, qué es más importante, qué sigue y qué es menos importante. Y se darán cuenta que muchas veces a lo que le estamos dando tanta importancia no vale la pena. Y por eso entra usted en la angustia, en la depresión y en las ansiedades por algo que no valía la pena. Si hacemos las prioridades correctas como el apóstol Pablo, entonces como de primero está el progreso del Evangelio de Cristo y veo el avance del reino de Cristo, me gozo y me gozaré aún. Un ejemplo, hace 15 años nosotros empezamos, varios, a hacer lo que era ese culto de celebración de la Reforma Protestante. En el 2009 tuvimos aquel primer culto. Visitamos una iglesia en la que se hizo en Alajuela. Y éramos tan pocos que se podía hacer todos juntos, bautistas y presbiterianos, todos juntos, y los de esa iglesia, ahí cabíamos. Y el día de ayer, que estábamos celebrando lo mismo, el estallido de la Reforma Protestante, no se hubiera podido hacer tal cosa. Hoy teníamos nosotros una celebración aquí, los de Liberia y de la área pacífica una celebración allá, los de CLIR, los de hermanos presbiterianos en el Carmen, otra celebración allá, y unos hermanos en Cartago, otra celebración por allá. Yo no conozco ni puedo decir exactamente la motivación de cada uno, pero me gozo de que ahora hay más gente con una conciencia despierta, sabiendo que la Reforma nos manda a volver a la Biblia, y que hace 15 años, si usted hablaba de la Reforma, la única reforma que la gente conocía era la cárcel, que se le dice la Reforma. Pero ahora la gente sabe algo por lo menos sabe. Entonces, como le digo, la motivación no la conozco, pero me gozo y me gozaré de que antes éramos solo un puñado y ahora hay varias iglesias.
Pero eso tiene que darnos gozo. ¿Por qué? Porque se supone que es el avance del Evangelio de Cristo. Y ahora son más los que entienden lo que está mal en el cristianismo para esforzarse y combatirlo. Porque aquí dice que hay unos, dice el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esto es lo que nos debe dar gozo. El Evangelio está siendo anunciado y defendido. Que también lo hagan otros, no veamos para otro lado, que también lo defendemos nosotros, esa es la pregunta. Yo quiero ser un defensor del Evangelio. Yo quiero ser sabio en esa defensa, porque si no soy sabio, en lugar de ayudar al progreso del Evangelio, voy a servir de tropiezo a otros. No es lo que queremos. Por eso tenemos que ser sabios en el uso de los medios, de las redes sociales, de nuestra manera en que vamos a ganar a otros. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Ese es nuestro deseo, ganarlo. Ese veo que se está extraviando, que va para otro. Mi deseo es ganarlo, no perderlo. No entrar en una discusión para decirle, usted no sabe nada, yo sí sé. No, es con amor. ¿Cómo puedo mostrarle su error? Porque estamos para la defensa del Evangelio. Es decir, ya lo habíamos visto antes esa frase, pero recordémosla, porque si el Señor la repite es importante. ¿Cuándo algo debe ser defendido? Cuando está siendo atacado. ¿Por qué el apóstol Pablo está puesto para la defensa del Evangelio? Porque el Evangelio está siendo atacado. ¿Quién ataca el Evangelio? Satanás. Y Satanás ataca el Evangelio por muchas maneras. Tiene agentes que manchan y ensucian el Evangelio. Nosotros debemos estar del lado de los defensores del Evangelio. Quisiera que cada uno de nosotros piense en medio de las dificultades, problemas. Ese es el más amplio que puedo decir. Problema. ¿Quién no tiene un problema aquí? ¿Quién está absolutamente sin ningún problema hoy? Perdón. ¿Quién no enfrenta algún tipo de problemas? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo enfrenta ese problema? Ese problema le va a llevar a usted o a hundirse en la depresión, o a desanimarse, o a enojarse con alguien, porque alguien tiene la culpa, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere. Que usted enfrente ese problema culpando a alguien, sintiéndose miserable. Como decía un amigo mío, ¿qué he torcido yo? Esa frase es, a mí siempre me va mal. No es cierto, estamos creyéndole una mentira al enemigo. Tenemos que contar las bendiciones de Dios. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos aquí un ejemplo, priorizando lo que realmente importa, porque esta vida pronto se va a acabar. Ayer estaba en un velorio. Son tan útiles los velorios y los funerales, porque como dice Eclesiastés, es mejor estar en la casa de luto que en la del banquete, porque el hombre comienza a sensibilizarse, un día voy a ser yo el que voy a estar en un ataúd, y ese día solamente pueden ser unos años, pero pueden ser unos meses o semanas. Entonces, siendo la vida tan corta, siendo que mire, y si Dios le diera mucha vida todavía, compárelo con la eternidad y verá que es corto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir dándole tanta importancia a cosas que no son tan importantes, en vez de darle importancia a lo que realmente tiene valor? ¿Qué tiene valor? Lo que es eterno, lo que es espiritual. Y el apóstol Pablo decía
En esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, si usted está en un estado espiritual en el cual el avance del Evangelio no le causa ningún gozo, eso es bien, bien grave. Porque quiere decir que usted no tiene parte en la iglesia de Dios, usted no tiene parte en el reino de Dios. Cuando vemos personas que se emocionan tantísimo cuando su equipo gana, eso es lo natural, y ustedes saben de qué hablamos, sea de fútbol o lo que sea su deporte favorito, pero es una emoción tan grande que su equipo gane, y eso es algo que ya pasó, ya ganaron y ya. Pero si pasáramos eso a lo espiritual y pensemos, nuestro equipo, ¿cuál es nuestro equipo? El de Cristo, el del reino de Cristo. ¿Y saben qué? Vamos ganando. No parece, al mundo no le parece, pero vamos ganando. Y esto tiene que darnos gozo. Deje de ver entonces las cosas que no salen como usted pensó que quería paz, o deje de darle tanta importancia a lo que aquella me dijo y a lo que el otro no me dijo y no me trató bien. Y piense, vamos ganando. Y nosotros entonces cambiaremos, porque la gente va a ver cómo es que nosotros enfrentamos. Es que, ¿por qué este siempre está gozoso? Es que yo pertenezco a un equipo que va ganando. Y ganará, porque el capitán, que es Jesucristo, nos aseguró esa victoria cuando Él murió en el Calvario. Apocalipsis 12:11, ojalá todos lo memorizaran. Cuando se describe aquella lucha entre la mujer y el dragón, más bien es el dragón atacando a la mujer, esa mujer representada es la iglesia y dragón es claramente el diablo. Después habla del resto de la descendencia de ella, los cristianos, y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Esto es lo que estamos leyendo. Menospreciar su vida es que el apóstol Pablo, todas esas cosas que él vivía, las menospreciaba. Eso no tiene tanta importancia. No es tan importante que no tengo cosas materiales, que estoy aquí pasándolo mal, que muchas veces me han azotado, que el otro día me golpearon, que me apedrearon. No importa tanto eso. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en el equipo de los ganadores. El enemigo cree que él va ganando, está equivocado. Tenemos que aprender a gozarnos porque Dios nos llamó a una labor en la cual Él nos asegura la victoria. Pero esto es de fe, esto es por fe. Y si usted hoy sale pensando en el reino de Cristo, en el avance de su evangelio, y usted se siente parte de eso y ve, la victoria, ya saldrá con gozo. Minimice todo eso que no le está saliendo como usted desearía, minimícelo. Porque si no, el enemigo tiene maneras de hacerlo sentir aún peor. Y usted comenzará a decir, ay, dichosa aquel que a él sí que le va bien, dichosa esa que tiene un esposo tan cariñoso, no como yo. No, el apóstol Pablo no nos enseña el lamento y queja, nos enseña, yo estoy gozoso, porque el evangelio de Cristo avanza. Y va avanzando, mis hermanos, pero sí hay que dar la labor de defensa. ¿Está usted defendiendo el evangelio? Pero para defenderlo usted tiene que conocerlo. Y conocerlo me refiero a conocer a Jesús, no solo saber de Cristo, sino conocer a Cristo. Eso hará una gran diferencia. Oremos. Dios Padre bendito, gracias te damos por tu gran misericordia, porque nos muestras ejemplos de que sí es posible vencer angustias y
temores y ansiedades, si creemos de verdad que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre para darnos a nosotros victoria. Perdónanos, Señor, por darle importancia a lo que no tiene tanta importancia y por gozarnos en cosas tan vanas y tan pasajeras. Enséñanos lo que es gozarnos en Cristo y en el avance de su reino. Pido por cada alma aquí. Tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón. Pudiera ser que hay gente aquí que ni siquiera conocen a Cristo. ¿Cómo les va a interesar el avance de su reino? Que tu Santo Espíritu les haga mirar al Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.